Desde hace más de 2000 años, los relatos han hablado de una maravilla sin igual, un bosque suspendido en el aire, un oasis imposible en el corazón del desierto. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, han capturado la imaginación de viajeros e historiadores durante siglos. Pero hay un problema. No hay restos arqueológicos, no hay inscripciones babilónicas que los mencionen. No se ha encontrado ni una sola prueba concluyente de que realmente existieron. ¿Fueron una obra real, desaparecida con el tiempo, o solo un mito embellecido por los escritores de la antigüedad? En este episodio exploraremos todas las hipótesis. ¿Cómo habrían sido construidos en una llanura árida? ¿Por qué no hay registros de su existencia? ¿Y si los jardines no estuvieron en Babilonia, sino en otro lugar? Acompáñanos a descifrar el enigma de la maravilla más esquiva de la historia. Un paraíso flotante en el desierto. Para los viajeros del mundo antiguo, Babilonia era una ciudad que desafiaba la imaginación. Situada a orillas del Éufrates, en la fértil llanura mesopotámica, esta metrópolis no solo era la joya del imperio neobabilónico, sino que representaba el pináculo de la ingeniería y el esplendor de la antigüedad. Desde las colosales murallas de 75 metros de altura, tan anchas que según Heródoto, 2 carros tirados por caballos podían cruzarse sobre ellas, hasta la majestuosa puerta de Istar, decorada con ladrillos vidriados de un azul intenso y relieves de toros y dragones. Esta era Babilonia, esta parecía una ciudad salida de un relato mítico. Pero había algo que destacaba sobre todas estas maravillas: los jardines colgantes, descritos por los autores clásicos como un bosque flotante en medio del desierto. ¿Quiénes lo describieron y qué dijeron? Las primeras menciones a los jardines colgantes no provienen de los propios babilonios, sino de los historiadores y geógrafos griegos y romanos siglos después. Entre los principales testimonios escritos encontramos lo siguiente. Diodoro Sículo, siglo I a.C., Biblioteca histórica. Uno de los relatos más detallados proviene del historiador griego Diodoro Sículo, quien en su obra Biblioteca histórica describe los jardines como una estructura monumental construida en terrazas escalonadas, sostenidas por enormes pilares de piedra. Según su relato, dice así: los jardines no estaban enraizados en el suelo natural, sino que crecían sobre una estructura artificial de piedra. Terrazas escalonadas, elevadas una sobre otra, sostenían a árboles y plantas de todas las regiones conocidas. Se construyeron canales ocultos y un sistema de poleas para llevar agua desde el río Éufrates hasta la cima, desde donde caía en cascada, alimentando la vegetación como si fuera obra de los dioses. Diodoro también menciona que Nabucodonosor II ordenó su construcción para satisfacer a su esposa Amitis de Media, quien, acostumbrada a las montañas verdes de su tierra natal, añoraba un paisaje más exuberante que la árida Babilonia. Quinto Curcio Rufo, siglo I después de Cristo. Historia de Alejandro Magno. Aquí se menciona que Alejandro Magno visitó Babilonia y quedó asombrado ante la magnificencia de sus jardines. Los jardines colgantes eran una obra de esplendor incomparable, creados no solo por la ambición del rey, sino por amor. Árboles frutales, palmeras y arbustos de tierras lejanas florecían en terrazas que parecían flotar sobre el desierto. El agua ascendía por un sistema secreto, fluyendo entre los niveles como un río suspendido en el aire. Así dijo la historia de Alejandro Magno. Curcio Rufo lo describe con un nivel de detalle que sugiere que en su época se consideraban una realidad, pero también que su existencia ya se envolvía en el misterio. Estrabón,
siglo I a.C., siglo I después de Cristo. Geografía. Aquí menciona que los jardines estaban situados junto al Palacio Real y que su arquitectura era una maravilla sin comparación. Dice Estrabón lo siguiente: la tierra fértil era sostenida por arcos de piedra y el riego se realizaba a través de mecanismos ocultos. Cada nivel del jardín estaba diseñado con precisión, permitiendo que el agua llegara a todas las plantas con una eficiencia impresionante. Estrabón también insinuaba que estos jardines eran una obra única en el mundo antiguo y que no existía nada parecido en otras ciudades de la época. Filón de Bizancio, siglo III a.C., Septem Orbis Spectaculis. En esta obra, Filón de Bizancio los describe como un prodigio de ingeniería y belleza. Según él, podemos leer lo siguiente: los jardines colgantes de Babilonia eran el triunfo de la naturaleza y la arquitectura, elevados en plataformas de piedra, sostenidos por columnas y llenos de flora exuberante, parecían un monte suspendido en el cielo. Curiosamente, a pesar de la precisión con la que Filón los describe, su obra se basa en relatos de segunda mano, sin haber visitado Babilonia personalmente. Ahora la pregunta que nos surge es: ¿eran realmente terrazas colgantes? Las descripciones antiguas sugieren que los jardines estaban dispuestos en terrazas escalonadas, pero el término colgantes en griego no significa literalmente que flotaban en el aire, sino que las plantas sobresalían y caían en cascada desde los niveles superiores, dando la apariencia de una estructura suspendida. Estas terrazas estaban sostenidas por pilares de piedra y arcilla, y la vegetación crecía sobre una compleja red de canales y depósitos de agua, un diseño completamente innovador para su época. Otro punto destacado es el propósito de los jardines, una prueba de amor o una muestra de poder. La versión más conocida sobre la construcción de los jardines es que Nabucodonosor II los mandó edificar para su esposa Amitis de Media, quien extrañaba los paisajes verdes de su hogar. Sin embargo, algunos historiadores modernos cuestionan esta versión. En el contexto de la época, un proyecto de esta magnitud tenía también un significado político: demostrar la grandeza de Babilonia ante sus rivales, un símbolo de fertilidad y del poder divino del rey, o una exhibición de supremacía tecnológica. Si realmente existieron, los jardines no solo fueron un gesto romántico, sino un testimonio de la ambición babilónica de desafiar la naturaleza y crear un paraíso artificial en medio del desierto. Un enigma sin evidencias, ¿realidad o ficción? La existencia de los jardines colgantes de Babilonia es sin duda uno de los mayores misterios del mundo antiguo. A pesar de los detallados relatos de historiadores griegos y romanos, no hay una sola mención en los registros babilónicos que confirme su existencia. Esto plantea una contradicción fundamental. ¿Cómo pudo una de las 7 maravillas del mundo antiguo dejar tan pocas huellas en la historia oficial de Babilonia? Los reyes babilonios, especialmente Nabucodonosor II, fueron meticulosos en documentar sus obras arquitectónicas. Sus inscripciones han sido halladas en templos, palacios y murallas, relatando con orgullo cada proyecto que emprendieron. Entre estos destacan la Puerta de Ishtar, con su imponente estructura de ladrillos vidriados azules; el zigurat de Temennanki, supuestamente la inspiración para la Torre de Babel; y las murallas dobles de la ciudad, una de las defensas más formidables del mundo antiguo. Este rey dejó numerosos cilindros de arcilla inscritos, conocidos como los cilindros de Nabucodonosor, donde describe sus construcciones con gran detalle. Sin embargo, en ninguno de ellos menciona la edificación de un jardín colgante. Este silencio es desconcertante. Si realmente construyó una obra tan monumental, ¿por qué no la registró como hizo con sus otros proyectos?
El arqueólogo Robert Goldaway, quien excavó Babilonia a inicios del siglo XX, expresó su asombro ante esta ausencia documental. Dijo que los babilonios registraban incluso los detalles más insignificantes de sus obras, desde templos hasta almacenes de grano, pero no encontramos nada sobre los jardines colgantes, es como si nunca hubieran existido. Si Nabucodonosor no los construyó, ¿de dónde provienen los relatos griegos sobre ellos? A finales del siglo XIX y principios del XX, el arqueólogo Robert Goldaway llevó a cabo una de las excavaciones más extensas en Babilonia. Durante sus exploraciones descubrió los restos de la majestuosa Puerta de Ishtar, el Palacio Sur de Nabucodonosor, el sistema de murallas dobles que protegían la ciudad y los cimientos del Zigurat. En su libro La antigua Babilonia, 1914, Goldaway menciona haber encontrado una estructura subterránea con arcos de piedra cerca del Palacio Real, lo que algunos interpretaron como un posible sistema de irrigación para los jardines. Pero el propio arqueólogo fue escéptico al respecto y la falta de otras evidencias lo llevó a descartar la teoría. Las excavaciones posteriores en Babilonia, dirigidas por equipos iraquíes, alemanes y británicos, tampoco han encontrado ningún indicio de una estructura que coincida con la descripción de los jardines. Esto ha llevado a los historiadores a preguntarse: ¿realmente estamos buscando en el lugar correcto? ¿Los jardines podrían haber estado en otro sitio? ¿Y los historiadores griegos simplemente los atribuyeron a Babilonia? Una teoría que ha cobrado fuerza es que los jardines colgantes no fueron más que un mito creado por los historiadores griegos a partir de relatos exagerados de viajeros. Los griegos nunca vieron Babilonia en su máximo esplendor. Cuando Alejandro Magno llegó en el 331 a.C., la ciudad ya estaba en decadencia. Sin embargo, los relatos sobre su grandeza seguían circulando por todo el Mediterráneo. Autores como Heródoto, Estrabón, Diodoro Sículo basaron sus escritos en testimonios de segunda o tercera mano. Es posible que al recopilar información sobre la magnificencia de Babilonia, sus fuentes hayan combinado diferentes construcciones reales en una sola maravilla imaginaria. Un argumento a favor de esta hipótesis es que los textos griegos, las descripciones de los jardines, varían significativamente entre autores, lo que sugiere que no existía un relato único y fidedigno sobre ellos. Heródoto, por ejemplo, nunca mencionó los jardines colgantes en historias, a pesar de haber escrito extensamente sobre Babilonia. Diodoro Sículo y Estrabón, por otro lado, ofrecieron versiones diferentes sobre su diseño y funcionamiento, lo que podría indicar que no estaban describiendo un sitio real, sino un concepto basado en rumores. El historiador Paul Mosca, en su análisis sobre las maravillas del mundo antiguo, sostiene que los griegos tenían la tendencia de romantizar y embellecer las ciudades que nunca habían visto en su apogeo. Babilonia, como la joya del mundo mesopotámico, se convirtió en el lienzo perfecto para crear un mito arquitectónico sin precedentes. Otra teoría intrigante sugiere que los jardines colgantes realmente existieron, pero no en Babilonia, sino en la ciudad asiria de Nínive. La arqueóloga británica Stephanie Dalley, especialista en estudios mesopotámicos, propuso en su libro que los jardines no eran babilónicos, sino asirios. Según su investigación, los registros del rey asirio Sennacherib mencionan la construcción de un jardín monumental en Nínive, descrito en términos similares a los jardines colgantes. Los argumentos que apoyan esta teoría incluyen: inscripciones asirias detalladas mencionan la construcción de este jardín con sistemas de irrigación avanzados. Y relieves en los palacios de Sennacherib muestran terrazas escalonadas con vegetación exuberante muy similares a las descripciones de los historiadores griegos.
y el Tigris también ofrecía una fuente de agua más accesible que el Éufrates, facilitando la irrigación de jardines elevados. Si esta teoría es correcta, significaría que los jardines colgantes no fueron construidos por Nabucodonosor II, sino por Sennacherib, un siglo antes, y que los griegos, al no conocer bien la historia de Mesopotamia, los atribuyeron erróneamente a Babilonia. Conclusión. Un enigma arqueológico sin resolver. Los jardines colgantes de Babilonia siguen siendo el mayor misterio de las 7 maravillas del mundo antiguo. A diferencia de otras maravillas de las que han quedado vestigios o registros históricos detallados, los jardines han eludido cualquier prueba arqueológica concreta. Las fuentes clásicas lo describen con detalle, pero ninguna inscripción babilónica los menciona. Las excavaciones en Babilonia no han revelado estructuras que coincidan con su supuesta existencia, y algunos investigadores creen que el mito pudo haber surgido de relatos confusos o exagerados por parte de los historiadores griegos y romanos. Por otro lado, la teoría de que los jardines estaban en Nínive y no en Babilonia ha ganado fuerza en los últimos años, respaldada por inscripciones asirias y relieves que muestran terrazas ajardinadas y avanzados sistemas de irrigación. De ser cierto, significaría que los historiadores antiguos habrían atribuido erróneamente a Babilonia una obra que en realidad pertenecía al imperio asirio. Sin una prueba definitiva, la existencia de los jardines colgantes sigue abierta al debate. ¿Fueron una hazaña de ingeniería que desapareció sin dejar rastro? ¿Un símbolo de prestigio político y poder? ¿O un mito surgido de relatos embellecidos con el tiempo? La arqueología continúa buscando respuestas, pero hasta que se descubra una evidencia concreta, los jardines colgantes de Babilonia permanecerán como un enigma de la historia antigua, una maravilla que pudo haber sido real o solo una construcción de la memoria y la tradición.